¿por qué es que debemos guardar el corazón? Además de ello, vimos algunas evidencias reales de cómo guardar el corazón, es decir, la forma práctica de hacerlo. Ahora vamos a mirar en este día cuándo es que debemos guardar el corazón. Nos hemos venido entonces trayendo de menos a más para saber cómo realizar prácticamente este ejercicio de guardar el corazón. Hermanos amados, pero antes de abordar, oremos para que sea el Señor quien dirija esta mañana esta instrucción. Padre amado y Señor de la gloria, gracias por habernos permitido adorar tu nombre, pero ahora, Señor, con toda gratitud, estamos delante de ti con obediencia, sumisión, con todo respeto para que, Señor, hables tu palabra. Rogamos ser entendidos de lo que nos quieres decir. Por favor, usa este hombre que proclamará hoy tu palabra, que ayúdalo, Señor. Rogamos a ti para que todo esté conforme a lo que has decretado para nosotros en esta hora. Suplicar, bendito Dios, que siempre tu nombre, siempre tu gloria sea exaltada en nuestros corazones, en tu iglesia. Con gratitud oramos en Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuándo es que debemos guardar el corazón? El Señor, a través de su naturaleza creada, ha venido enseñándonos una y otra vez de forma incansable las lecciones de vida que nosotros debemos tener en cuenta. Eso que nosotros vemos es una revelación palpable y por tanto, dice el Señor, no hay excusa. Pero todo lo que el Señor ha colocado tiene un propósito. Nada está puesto ahí al azar, a ver qué salió, qué puede producir eso. Y de acuerdo a eso, entonces el Señor actúa. No. Las cosas fueron puestas con un propósito. Y Él sabe, el Señor sabe cómo las está encaminando para que cada uno de nosotros sepa qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Así que, hermanos, valiéndome de el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el versículo 1, solo lo voy a tomar como referencia. Capítulo 3 de Eclesiastés, el versículo 1. El sabio Salomón dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. Y cuando hablamos de todo, es que todo es todo. No queda nada por fuera. Pero sin embargo, para ayuda de mis hermanos, y que sería muy bueno que se sentaran un momento y leyeran todo este capítulo, esos versículos subsiguientes nos muestran que todo bajo el cielo no es plano. O sea, no es así. Y que tampoco es inalterable. Las cosas están aquí y allá. Es decir, hermanos, para ayudarnos, en un momento hace frío, en otro momento hace calor. Hay momentos de oscuridad, hay momentos de luz, hay alta mar, hay baja mar. Existe un invierno, existe un verano. Y si siguiéramos enumerando así todas las cosas. Pero esto con relación a la naturaleza. Pero, hermanos amados, ¿acaso nosotros no pertenecemos a ella? ¿Acaso nosotros somos diferentes a ella?
¿Acaso en nosotros las cosas están así de esta manera y no van a pasar nada? No hay alteración en ninguna de las cosas que nos suceden. Hermanos, hay que estar atentos en esos momentos especiales en que se requiere con extrema diligencia guardar el corazón, precisamente basado en esto, porque no todo es plano y todo va a ser lo mismo, sino que va a haber variaciones, y aquí es donde nosotros nos vamos a ver ser exigidos, puestos a prueba por lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, hagamos y enseñemos. Hermanos, si bien es cierto, como hemos venido anunciando, hay que poner toda diligencia en el deber de guardar el corazón, ya que es una obligación como creyentes hacerlo. Y es más, hasta me atrevo a decir que no solamente nosotros los creyentes estamos obligados a guardar el corazón. ¿Por qué no el que no conoce a Cristo? Él debería también hacer lo mismo. Así que nunca, hermanos, debemos descuidarnos y nunca debe darse una circunstancia de evitar tener ese cuidado del corazón. Hay tiempos críticos por medio de los cuales se nos va a poner a prueba sobre la vigilancia de nuestro corazón. De tal manera que hay que tener la expectativa si nosotros tenemos una expectativa de que siempre vamos a ser felices o siempre vamos a estar tristes, eso va a terminar en un desengaño, porque no ocurre de esa manera. En unos momentos tenemos una felicidad desbordada, pero habrá momentos en que estamos en el otro lado. Conducirnos conforme a nuestro estado de vida es nuestro deber y nuestro estado en este mundo. Es decir, hermanos, cuando todo esté con una sonrisa a flor de piel, hay que sabernos cómo nos estamos conduciendo. Pero cuando no está pasando eso y hay el polo opuesto, también debemos saber cómo nos vamos a conducir. Porque no es que en una parte sí y en la otra no. ¿Cómo guardar el corazón en estas dos situaciones? Así que aprovechemos la oportunidad para que este buen propósito se cumpla en nosotros. Recordemos, hermanos, el tiempo de morir se acerca velozmente. Y esto nos es dado para que nosotros tengamos algo que hacer, estar muy atentos a lo que el Señor nos quiere comunicar. Debo decir, hermano, que nadie es enviado al mundo para estar ocioso. Todos debemos estar atentos a qué es lo que nos está dirigiendo el Señor. Así que para cumplir esto, y para cumplirlo del modo que el Señor nos dice, vamos a tener en cuenta dos tiempos. Porque en estos dos tiempos es muy importante que nosotros sepamos cómo vamos a guardar el corazón. Ya les he venido dando algunos tips. Pero vamos a tener dos tiempos. Porque no siempre vamos a vivir en uno de ellos. Vamos a tener esa variación. Y estos dos tiempos los vamos a denominar los tiempos de prosperidad y los tiempos de adversidad y escasez. Un tiempo de prosperidad y otro tiempo de adversidad y de escasez. En esta mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a estudiar ese especial cuidado y esa atención extraordinaria que nosotros debemos tener en cuenta en el primero de ellos, en esta mañana. Y por supuesto, como el tema es un tanto largo, voy a quedarles debiendo un punto para la hora de la tarde. Pero en la hora de la tarde vamos a tomar el segundo tiempo. No es como un partido de fútbol, no, primer tiempo esto y segundo tiempo no, sino que el primer tiempo solo me alcanza para esta mañana y aún les debería de él, pero en la tarde veríamos el segundo. Así que vayamos entonces, hermanos, sin más antesala,
cómo debemos guardar nuestro corazón en tiempos de prosperidad. Este primer periodo que vamos a contemplar es un periodo que preguntarles a ustedes, porque yo también me lo pregunté, si a mí me gustaría pasar en este tiempo donde la prosperidad está a mi favor, donde la providencia nos está sonriendo, ¿nos gustaría mantenernos ahí o estoy equivocado? Hermanos, donde todo está bueno, donde todo, qué delicia, hermanos, cómo nos gustaría que esto no se acabara. Es muy agradable ese tiempo, pero amado hermano, hay que tener mucho cuidado para saber guardar el corazón en momentos de estos, porque sin duda, cuando estemos en momentos de prosperidad, de tranquilidad, vamos a sentirnos muy confiados. Nuestra tendencia debido a esa confianza será el orgullo, será hacia lo mundano. Hermano, no me vaya a decir, no, hermano, está equivocado con eso que va a decir. Creo que aquí tenemos que tener demasiado cuidado con esto. Como muestra de esto, nosotros vimos ahorita en la lectura que se acaba de hacer en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 10 al 15. Acabamos nosotros de leer una situación que quedó plasmada en la Escritura para una advertencia de nosotros. A ver, hermanos, porque los israelitas tuvieron un problema antes de entrar a la tierra prometida y un problema después de entrar a la tierra prometida. Por eso el Señor, en su inmensa sabiduría, allá en la llanura de Moab, antes que ellos entraran a la tierra prometida, el Señor les dictó el libro de Deuteronomio. Y allí, sentados en esa llanura, les volvió a recordar los mandamientos. Perdón. Ustedes saben, y ahí está descrito en el capítulo 5 y el capítulo 6, las exhortaciones que el Señor hace a este pueblo antes que pasen esa frontera. Dios sabía que pasando esa frontera iban a tener problemas. Dios sabía que este pueblo estaba en un momento de sequía, pero que luego que pasaran esa frontera iban a tener abundancia de todas las cosas. Por eso Él les recuerda, y por favor vaya y observe otra vez en el texto, en el versículo 10 al 12, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Isaac, Jacob y Abraham, que te daría, en esas ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego de que las comas y te sacies, viene la advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios, en su gran misericordia, de antemano les está anunciando a este pueblo una y otra vez, advertidos que era lo que iban a pasar, porque el Señor les dijo: ahora van a pasar a una tierra llena de prosperidad. Ustedes allá van a ser muy prósperos. Ustedes van a dejar ya esas tiendas de campaña. Ya van a dejar de vivir como nómadas. Van a tener que dejar de vivir como pastores. Y se van a establecer en ciudades y se van a acomodar en casas llenas de todo bien. Esos tiempos donde la situación fue cruel, donde el desierto fue indómito, donde se les cobró muchas cosas, tuvieron tantas necesidades, tantas aflicciones,
dice el Señor, cesarían y vendrían tiempos en que disfrutarían de mansiones convenientemente amobladas, edificadas. Además de eso, sus huertos estarían llenos de bendición, campos bien plantados, y todo eso tendrían no por su trabajo, no porque lo merecieran, sino por pura gracia del Señor. Porque así lo previó Dios y así el Señor se lo otorgó. Esa fue la obra de Dios. Ciudades que no edificaste, casas que no llenaste, cisternas que no cavaste, viñas y olivares que no sembraste. Hermanos, ellos pasaron el Jordán, conquistaron la tierra. El Señor les permitió tener abundancia y fuerte abundancia. Eso fue una realidad, porque las promesas del Señor son así. Si Él dijo que esto va a pasar, pasa. Hermanos, ¿acaso nosotros no hemos visto la mano del Señor después de una sequía? ¿No hemos visto cómo el Señor también abunda para nosotros? Y ahora estamos como el pueblo de Israel, a veces gozando de cosas que ni siquiera nosotros tuvimos que intervenir. Solo la gracia y la obra del Señor están ahí en nosotros. Bueno, pero permítanme decirles algo. Quizá usted pueda estar haciendo referencia en este momento. Pues está hablando de dinero. Está hablando de la plata, de esa que no tenemos. Espere, hermano. La prosperidad no se mide solo en dinero. La prosperidad tiene muchísimas facetas en las que usted, hermano, debe estar pendiente. ¿Dónde el Señor lo ha prosperado? ¿Dónde ha sido tratado con dureza? Pero hoy, ¿dónde lo tiene el Señor? ¿Qué le ha proporcionado? No es solo dinero, porque si nos evaluáramos de esa manera, aquí más de dos no podrían alzar la mano. No, es que estamos bollantes, hermanos. Se nos cae así los dólares. Hermano, tenemos que luchar para conseguir para la comida, pero a veces nosotros miramos en la mesa y hay abundancia, prosperidad, hermano. En nuestra salud hay prosperidad. En nuestra vida espiritual hay prosperidad. En el amor en casa hay prosperidad. Mire, hermano, mídalo por donde sea, porque ahí el Señor está trabajando con nosotros. Pero cuando estamos así, ¿qué tal es nuestro comportamiento? Los israelitas supieron que esa promesa se cumplió, la vivieron, la gozaron. Hermanos, sin embargo, días más adelante, y si usted me acompaña al capítulo 32, el versículo 15, días más tarde, escuchamos una advertencia o una queja o una demanda del Señor aquí bien importante. Éxodo 32, 15. Deuteronomio 32, 15. Bueno, hablando de prosperidad uno se confunde, ¿sabe, hermano? Deuteronomio 32, 15. Dice aquí, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de gracia. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. A ver, explico este texto. La abundancia y la prosperidad iban a ser, como suele suceder, ocasión de suficiencia, de sensualidad, de orgullo, de insolencia y otros abusos. Irónicamente, aquí en esta palabra que ustedes leen, y se engordó Jesurún, es como se llama irónicamente a Israel. Se le llama Jesurún. ¿Sabe qué significa Jesurún? Recto. O sea, era un pueblo recto. ¿Cómo te engordaste? Pueblo recto. Se dice que tiró coces como un buey bien engordado.
de esos bueyes que se vuelven intratables y que se niegan a llevar el yugo de su amo. Se atrevió a tirar coces contra el Dios mismo. Pablo nos enseña también en el Nuevo Testamento ese comportamiento que nosotros los hombres tenemos cuando hay muestras de prosperidad, se vive en prosperidad, se tiene orgullo. Y entonces aparece la altanería que se entrona en el corazón. Pablo relata que él en su rebeldía y odio al Señor, eso era lo que él hacía. Pablo fue educado a los pies del mejor de los maestros. Pablo tenía todos los bienes que se podía tener. Y entonces, en vez de adorar al Señor, al que supuestamente él seguía, entonces, ¿qué hizo? Irse contra el mismo Señor, perseguir su iglesia, tratar de acabar con todos aquellos que se llamaban cristianos. Por eso en Hechos 9:5, él dice en ese encuentro que tuvo con el Señor, cuando fue reprendido por el Señor, allí dice la Escritura, cuando Pablo estaba tirado en el suelo, preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, como bueyes engordados, cuando se tiene la prosperidad, aparecen cosas como estas, olvidándonos de quién fue el que proveyó, quién fue el que dio. Y noten que yo no estoy hablando aquí en el ejemplo de Pablo sobre todo el dinero que se le caía de sus bolsillos. Estamos hablando que el Señor le había permitido a él tener un estatus de educación y demás, pero ahora despreció al mismo Dios y a él perseguía. Y contra él era que daba coces, dice el Señor. Esta evidencia nos señala que en lugar de mostrar el amor al Señor, era todo lo contrario. Habiéndose olvidado de él, no solamente Pablo, no solamente los israelitas, se llenaron de furia contra Dios. ¿Acaso Dios qué les había hecho? ¿No los había bendecido? ¿No los había llenado de bienes? Ahora se llenaron de ira contra el Señor, se llenaron de furia. Con esa misma furia persiguieron a los israelitas, a los profetas que Dios les enviaba. Con esa misma furia llevaron a la cruz al mismo Hijo de Dios y con esa misma furia y odio persiguieron a los cristianos. Entonces, hermanos, ¿cómo podría un cristiano guardar el corazón del orgullo y de la confianza carnal cuando la providencia obra a su favor? Cuando la comodidad material confluyen. Hermanos, porque caer en esos terrenos son muy peligrosos. ¿Cómo podemos nosotros guardar el corazón? Bien, hermanos, hay 7 razones, 7 consideraciones que vamos a tener en cuenta con esto. Así que vamos a mirar, hermanos. Les dije, vamos a tratar 6 esta mañana, si el Señor lo permite, pero en las horas de la tarde culminaré con la 7ª y, por supuesto, entraremos al segundo de los tiempos. Así que veamos la primera consideración. ¿Cómo nosotros podemos guardar el corazón cuando estamos en momentos de prosperidad? En primer lugar, los tiempos de prosperidad y comodidad van acompañados de tentaciones peligrosas. Para los que escriben, vuelvo y les relato, los tiempos de prosperidad y comodidad van acompañados de tentaciones peligrosas. Por la experiencia que se tiene, muy pocos de aquellos que tienen han podido escapar de esas tentaciones que los llevan a la eterna perdición. De tal manera que el Señor lo advirtió. El Señor Jesucristo allá en Marcos 10:25 dijo, más fácil
es entrar o es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, cuando nos estamos refiriendo a ese rico, otra vez, tengo que aclararles, no es solo el dinero. Hermanos, tan poderoso es el control que tienen las riquezas materiales sobre el hombre natural. Está completamente atenazado por su encanto embrujador, porque, ¿cómo no? Eso quita todo juicio. Y ello impide que logre una actitud de mente y corazón necesarias para entrar en el reino de Dios, porque las riquezas son un obstáculo camino al cielo. Existe una controversia entre las riquezas de este mundo y la vida en Cristo. Porque para el que tiene mucho, le es difícil desprenderse de todo, como para el que no tiene nada, le es difícil no codiciarlo todo. Estamos en los dos polos opuestos. El que tiene no quiere desprenderse de lo que tiene, y el que no tiene es muy difícil no desear, no codiciar tenerlo. Menos mal que eso le pasa a otros, ¿verdad, hermanos? Eso a nosotros no nos toca. Estamos lejos de eso. Fíjense una cosa, hermanos. ¿Cuántos ricos han sido transportados en sus vehículos de lujo y placer terrenal al infierno, mientras que otros están siendo azotados en este mundo por la vara de la aflicción? Y de estas cosas el cristiano no está exento, sino que por causa de la abundancia el corazón está comprometido, porque bien lo advirtió el Señor: ninguno puede servir a dos señores. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando el Señor abunda para nosotros, porque la tentación entonces es hacer lo más carnal, el comportamiento más carnal que nosotros podemos. Y no es difícil, ¿sabe? Porque nuestra naturaleza es así. No es difícil. No hay que hacer un curso para ser carnales. Eso viene ahí. En segundo lugar, hermano, también debemos saber que hay que proteger el corazón de esas peligrosas trampas de la prosperidad, porque hay que mantenerse humilde y vigilante. Hay que mantenerse humilde y vigilante. Eso va a ayudar que en la prosperidad no seamos perjudicados. Hay que mantenernos vigilantes, porque en la prosperidad muchos de los cristianos han sido perjudicados. Esto forma también parte de la triste realidad, de la dura realidad, porque muchos, cuando no tenían nada, cuando estaban en condiciones bien adversas, ¡qué devotos al Señor! ¡Qué fieles al Señor! ¡Qué espirituales eran! ¡Oh, el Señor para arriba, el Señor para abajo! Pero cuando tuvieron prosperidad, el cambio fue tan feroz en sus almas que la evidencia está ahí. Pues en vez de ayudar, esto los perjudicó. Qué bueno hubiera sido que algunos no hubieran conocido nada de esto, de la prosperidad. Eso ocurrió con Israel cuando se hallaban en el desierto en las condiciones más desfavorables. Cuando estaban en esas condiciones más desfavorables, su respeto, reverencia y amor por Dios era ejemplar. Éxodo 33:10. Era muy ejemplar esa devoción de aquellas personas. Dice la Escritura: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, ¿sabe qué hacían? Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraban a Dios. Es que estaban en el desierto, estaban sufriendo los rigores más horribles. Ahora, ya vimos que en Deuteronomio nos dice que hicieron. Así que cuando llegaron a Canaán, fueron alimentados por
abundancia. Y en esa abundancia su lenguaje cambió radicalmente, porque allá en Jeremías 2:31, cuando este pueblo tuvo todas las cosas, este pueblo mismo dijo: ¿por qué ha dicho mi pueblo, dice el Señor, somos libres y nunca más vendremos a ti? Ahora tenían todo, ahora están diciendo: ¿para qué lo necesitamos? Qué ilusos somos nosotros los hombres. ¿Acaso va a durar siempre todo? ¿Notan lo que les dije al comienzo? ¿Acaso vamos a estar en ese mismo nivel de prosperidad todo el tiempo? No, el Señor sabe que si nos tendría ahí, ya no nos tendría. El Señor sabe que necesitamos a veces tener abundancias, pero también necesitamos lo demás, porque nuestro corazón es traicionero. Nuestro corazón no se sabe comportar. Nuestro corazón no entiende cuando el Señor ha dado sus dádivas. Hermanos, mire, por la experiencia hemos visto a muchas personas que cuando su trabajo escaseó, había que verlos en oración en la iglesia, asistiendo a la iglesia, orando mañana y tarde: por favor, Señor, provee un trabajo. Y ahora cuando lo encontraron, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque es que mi trabajo no me da oportunidad. Entonces, esto en vez de ser un bien, ¿qué ocurrió? Fue un mal. Ay, que el Señor nos permita, para los que estudian, un estudio donde nosotros podamos prepararnos y demás. El Señor lo concede. Ahora están estudiando. ¿Y qué pasó que no lo volvimos a ver aquí? Por causa del estudio. Mejor que Dios no dé nada de eso si nos va a servir de mal. Hermanos, hay que saber, y siempre lo hemos dicho, siempre hemos asesorado a los hermanos: por favor, consígase un trabajo. Ore al Señor para que ese trabajo que usted se vaya a conseguir no lo aleje de la iglesia. Que el día del Señor no esté comprometido. Y si usted va a estudiar, haga lo mismo. Porque ante todo, hermano, debe tener cuenta que sobre usted está Dios y que Dios es el que está proporcionando para usted. No vaya a ser, hermano, desagradecido de esa manera. Porque esas ganancias temporales traen pérdidas espirituales. Porque cuando se está en condiciones de pobreza y necesidad, los deberes espirituales y cotidianos tienen un sabor espiritual maravilloso. Pero ahora, cuando se está en condiciones de abundancia, esos mismos deberes saben a mundo, ¿sabe? Eso ya se ora sin tener el corazón en Cristo. Nuestro hermano, cuando pasó aquí a dirigir el culto, dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así actúan aquellos que no saben delante de quién están ni quién fue el que les proveyó. Hermano, bienaventurado es aquel cuyas bendiciones no son obstaculizadas por sus riquezas. En el mundo hay pocos como Josafat, ¿sabe? Este hombre, dice la Escritura, tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos del Señor. ¿Ven? Tuvo riquezas y abundancia, pero él quería seguir en los caminos del Señor. Eso está relatado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 5 y 6, para que lo corroboren después. Por eso es importante decir, hermano, que cuando se tiene prosperidad, hay que tener los pies bien firmes en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, con un corazón humilde, considerar que hombres piadosos, por sus riquezas han pagado muy caro, llegando a perder por ellas lo que todo el oro del mundo no puede comprar. Observemos la tercera consideración. Humilla tu corazón envanecido. Considerando esto, la prosperidad material no te hará más acepto delante de Dios. Humilla tu corazón envanecido. Considera esto. La prosperidad material no te hará más acepto ante Dios.
mis amados hermanos, Dios no honra a nadie por sus cualidades externas. Dios mira el corazón. Él conoce el corazón de cada uno. Dios puede decir cómo es el corazón realmente, pues Él ve allí las intenciones y los pensamientos y juzga a los hombres por tales razones. Él no nos juzga porque tenemos o no tenemos. Él juzga por lo que hay en el corazón. El adorno y la belleza interna es lo que tiene grande estima ante los ojos de Dios. El Señor mismo desprecia la gloria del mundo y no hace bajo ningún punto de vista acepción de personas. Hechos 10:35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Ven, hermanos? El Señor no se agrada del que tiene, sino del que le teme y hace justicia, de lo que provee su corazón, de eso se agrada el Señor. Dios no ha salvado a ninguno por sus bienes, ni por su nacionalidad, ni por su hermosura, porque si Dios lo hubiera hecho así, ni nosotros los colombianos pudiéramos estar en el Señor, y mucho menos con esa cara que tenemos, hermano. Hermanos, de hecho, Dios va a juzgar con la misma medida lo que hace el hombre, pues el hombre de Dios se apoya en las bondades internas de su alma. Y esto es lo que el Señor valora, pues estas tienen valor no solo en esta vida presente, sino en la eternidad. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes, y por supuesto, sé que muchos hemos cantado este himno hermoso. Más como Cristo quiero aquí andar. Más de su amor a los demás mostrar. Más abnegado cual mi Señor vivir. Más como Cristo leal hasta morir. ¿Hemos cantado eso? Repito, muchos han dicho que nosotros los cristianos no decimos mentiras, pero las cantamos tan bonito. A veces estas canciones que nosotros cantamos no han de ser más sino una tonada. No ponemos el alma en lo que estamos diciendo y no estamos haciendo lo que aquí nuestra boca está proclamando. Dios no viene por un pueblo bonito, Dios viene por un pueblo santo, y eso es lo que el Señor ama y busca. Hermanos, ¿habrá alguna cosa terrenal que nos haga retraer, que haga enaltecer nuestro corazón, que nos impida humillarnos y dejemos de amarle, de reverenciarle, porque el Señor nos otorgó tantas dádivas? ¿Habrá alguien, hermano? Y podemos decir con toda tristeza, sí hay muchos. Muchos hemos caído en ese pecado. Muchos hemos dejado de mirar a Cristo cuando Él, por su misericordia, abundó. Muchos hermanos quizá oran delante de sus alimentos, pero no oran con devoción, sino oran porque el hambre ataca. Rápido, hacen oraciones rápidas, hacen oraciones sin sentido, pero no tienen esa devoción de saber que esos 2 granos de arroz, si fueron 2 granos de arroz, eso lo proveyó Dios. Hermano, este corazón sabe el día que yo tuve abundancia y cómo menosprecié las cosas que el Señor me dio. Pero siempre lo he dicho, después del suelo para arriba todo es ganancia. Y el Señor me permitió un día ser alimentado por una hermana que me trajo un plátano hartón y 1 libra de arroz. Eso para mí fue la abundancia más maravillosa que había, hermano. La abundancia, porque después de mirar la alacena y los platos y no ver nada, ver esto, eso es abundante, hermano. Y saber que en todo esto uno debe glorificar al Señor. No dé por sentado que usted a esta hora va a ir para su casa y que el almuerzo está ahí. Las abundancias de su alimento van a estar ahí,
porque si Dios no quiere, no lo dejará comer. Hermano, seamos agradecidos, que nada nos aparte de lo que el Señor nos ha dado. Revestidos de humildad, porque dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. Cuarto, con cuánta amargura muchos moribundos han lamentado haber puesto su corazón en las abundancias. Ay, hermanos, nadie se lleva para el otro lado el trasteo. Muchos en el momento llamado a rendir cuentas han lamentado la locura de haber puesto sus corazones en esas cosas. Desearon no haberlas conocido nunca, pues durante su vida solo desearon conseguir. Su preocupación por tener fue insaciable. Siempre pidieron más, siempre lucharon con todos sus esfuerzos. Pues la preocupación de las personas fueron tener y pidieron más. Y ustedes saben, hermano, que el querer, que el tener no se sacia, hermano. La codicia, la avaricia nunca dicen basta. Esta planta maligna del mucho tener cada día crece más y chupa toda la savia vital del alma hasta sofocar la vida del hombre y partir de este mundo dejando toda la abundancia para ir a quemarse eternamente en el infierno. John Frewell cuenta la historia del Papa Pío V, que murió gritando desesperadamente lo siguiente. Él dice lo que el Papa decía: cuando me hallaba en una condición pobre, tenía algunas esperanzas de salvación. Cuando me hallaba en una condición pobre, tenía algunas esperanzas de salvación. Cuando fui elevado a cardenal, tenía muchas dudas. Pero desde que llegué al papado, no tengo ninguna esperanza en absoluto. Quinto, en el camino al cielo, las cosas terrenales y el amor por ellas son un estorbo. El corazón puede mantenerse humilde teniendo en cuenta el estorbo que pueden ser las cosas terrenales para un alma que está centrada en su camino al cielo. Las cosas terrenales, camino al cielo, y el amor por ellas son un estorbo. Hermanos, en las Sagradas Escrituras encontramos el ejemplo de aquel joven bondadoso, de posición económica muy acomodada. Era una persona principal, bien intencionado y con el deseo de ir al cielo, pero fue estorbado para seguir al Señor. En Mateo 19:16 se nos dice que este joven se acercó al Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Me parece una pregunta sincera y una pregunta con un deseo de hacer cosas. La respuesta del Señor fue: guarda los mandamientos. Y el muchacho le dice: pues todos esos los he guardado desde mi niñez. Y entonces el Señor le dice: pues bien, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Cristo sabía que la abundancia, que la avaricia, que la codicia embargaba el corazón de este joven. Muy a pesar de que este hombre cumplía externamente la ley, no estaba dispuesto entonces a desenredarse, desentenderse alegremente de aquello que había conseguido lícitamente. El Señor había dado en el punto flaco de ese joven. La respuesta del Señor hirió el nervio más sensible de su corazón. Así como cuando el odontólogo clava la aguja en el nervio del diente, que eso se siente mal. Dice en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven poseía mucho y estaba enraizado con las posesiones que tenía en el mundo.
Tal era su embrujo por estas cosas que le impidieron venir a Cristo, por estar apegado a ellas. Fueron su estorbo. Hermano, recuerde que usted y yo somos extranjeros en este mundo y que vamos peregrinando hacia el cielo. Entonces la riqueza y la prosperidad para nosotros deben ser un deleite, como las de una bestia que va cansada con su pesada carga. ¿Quiere que le repita eso, hermano? La prosperidad y las riquezas deben ser para nosotros un deleite, como las de una bestia que va cansada con su pesada carga. Sexto, el espíritu envanecido y arrogante un día se presentará delante del Señor. Recuerden, hermanos, allá un día estaremos. Hermanos, ¿hay algún creyente que continúa con el espíritu envanecido y arrogante? Entonces la exhortación es que se debe considerar aquel día terrible, el día del juicio final, en el cual se tendrá que dar cuentas por cada bendición recibida. Esta consideración jamás debe apartarse del pensamiento. Esto debería llenar nuestra vida, nuestra alma, de temor y de humildad al corazón. Porque un día vamos a estar delante de la santidad de nuestro Señor. No hay que dudar, hermanos, que el Señor registra todas las bendiciones que le ha dado a su pueblo, desde el comienzo de la vida hasta el fin de ella. Y todo esto para llamar a cada uno a cuentas. Y por supuesto, Dios demandará lo que es justo. Lucas 12:48 dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, usted dirá, pues, ni plata tuve, o sea, ¿qué me va? No, tranquilo, no es por ahí. No, míreme flaco como estoy, ni comida he tenido. Tranquilo, tampoco es por ahí. Pero si el Señor ha abundado para su vida espiritual, y que de hecho lo hace con nosotros, domingo tras domingo, día tras día, el Señor nos alimenta cada vez con su palabra. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado, hermanos? Nos estamos, perdone usted lo que voy a decir, pero nos estamos engordando como bueyes. Y no estamos haciendo nada con los dones que el Señor nos ha dado. Un día el Señor dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. ¿Está enaltecido? ¿Está muy orgulloso con lo que tiene, hermano? Y que otros no tienen derecho y que usted ya, hermano, tiquete de primera clase para el reino de Dios, gracias al Señor. Aquí vamos. Queridos, los pies en el fundamento que es Cristo. Él nos enseña la humildad que debemos tener. Así que algunos hemos recibido mayores dones que otros, pero todos hemos conocido la palabra de Dios. Y vendrá un día en el ajuste severo de cuentas. Pero no vaya a decir usted allá, hermano, es que yo no conocí esos asuntos. Recuérdele, hermano, este día, 6 de junio de 2021, alguien les está diciendo, no se llene de orgullo porque el Señor los ha prosperado. Y así, allá no vaya a decir, nunca nadie me dijo eso. Porque esto no va a servir de excusa. Hermano, ¿sabe por qué? Porque no hay ignorancia total. Alguna cosa conocemos. Jamás Dios pedirá cuentas por algo que nunca dio. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que Él es juez justo. Está en el Salmo 7:11. Jamás el Señor pedirá cuentas por algo que Él no enseñó. De manera que las bendiciones recibidas por Dios, sea la más pequeña hasta la más abundante, han sido dadas. Recuerden, hermanos, usted y yo no somos sino mayordomos, y el Señor vendrá a pedir cuentas por lo que nos ha dado. Y grande será la rendición de cuentas que se le tiene que dar, porque usted y yo tenemos mucho en nuestras manos en este mundo. Mucho tenemos. El mejor fruto de estas bendiciones, ¿saben qué es?
que van a servir un día de testigo contra nosotros allá delante del trono del Señor. Hermanos, vayamos a esta aplicación. Para muchos, el bien y la prosperidad tienen mucho. Da tranquilidad, da alegría, porque todos sus bienes, esto que anhelaron, ya lo tienen. Muchas personas solo viven para trabajar y trabajar, para conseguir y conseguir, y así podría seguir todo el día diciéndoles. ¿Sabe, hermano? Hoy usted no tiene una bicicleta, pero si la tiene, mañana dice, ¿por qué no una moto? Y si tiene la moto, dice, ¿y por qué no un carro? No, mejor uno no, dos. Y mejor de esta marca, ¿sabe? Estas otras son como malitas, mejor de estas. Y hay que trabajar por eso. Y más tarde tienen el 1 o el 2 de la marca que quieren. ¿Y por qué mejor no un avión? ¿Ah? ¿Por qué no mejor? O sea, nunca se sacian, hermano. No les importa si para conseguir las cosas tienen que perder su salud, su familia y lo más importante, nunca haber hecho nada para su vida espiritual. Viven en la vanidad de sus logros, pero no saben que la vida es corta. ¿Cuántos viven, hermanos, con ese placer que da un cartón? Soy ingeniero y aquí estoy, para mucho honor. Hermano, ¿acaso Dios viene porque usted es ingeniero, abogado, qué sé yo, hermano? Él viene por un hijo que sea humilde, que sepa tener en alta honra su nombre, que sepa saber vivir en la santidad que Él nos dio. La vida es corta, hermano, y un día seremos cortados de esta tierra. Vivimos unas pocas décadas. Hermano, creo que no pasarán de aquí, de estas décadas, y algunos hasta menos. Pero un día nos vamos, y entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Para dejar aquí o para llevar allá? ¿Qué está haciendo? Esa es la pregunta. Pero el Señor dijo, que no saben, que se guardarán de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que cuando mueran no se van a llevar nada, lo que obtuvieron por ese abuso pecaminoso, y no saben entonces quién las disfrutará. Hermano, en la vida eterna no van a tener descanso, pues su lugar a donde van es un lugar de fuego que nunca se apagará. Mientras que nosotros como cristianos estamos bien avisados, pues hemos puesto la mira en Cristo y acudimos a la Escritura como fuente de su sabiduría y de sus logros, y podemos citar con tranquilidad lo que dice Proverbios 38 al 9. Por favor, acompáñenme ahí. Ya voy a terminar, hermanos. Ya, aparte de esto, no hay afán porque está lloviendo. Proverbios 38 al 9. Dice ahí, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Nos unimos a esa oración con gozo de Agur. Bueno, no se sabe quién era Agur realmente. Algunos creían que era originario del norte de Arabia, pero fue una persona que compiló estas máximas en Proverbios 30. Este hombre oraba sabiamente por el equilibrio espiritual para mantenerse a buena distancia de las tentaciones. ¿Sabe qué pidió? El pan diario suficiente para su situación, su familia y su bien real. Como cristianos, nosotros también debemos saber que hay que apartarnos de la vanidad y las mentiras, que debemos estar más interesados en el amor perdonador de Cristo y tenerlo a Él como nuestra porción.
Si andamos con Dios, entonces tendremos todo lo que pedimos o pensamos de las cosas espirituales. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y hasta dónde nos las va a dar. Así que no se angustie, hermano. Cuando consideramos cómo son dados a abusar de las dádivas todos los que tienen abundancia y lo que es padecer necesidad, la oración de Agur viene siendo muy sabia para nosotros. El pan necesario lo es así para nosotros, pero no para todos. Pero podemos estar seguros que nuestro Padre Celestial suplirá toda necesidad y que no tolerará que nos falte nada bueno para nosotros. Entonces, ¿por qué deberíamos pedir más? Si Él nos sacia con lo que necesitamos. Mírese usted, hermano. Mire su contexto y observe que Dios lo tiene en inmejorables condiciones. Agradezcamos al Señor. Oremos.